Hay momentos en la vida en los que uno siente que está viviendo, pero no realmente viviendo en plenitud. Se respira, se trabaja, se cumple con lo cotidiano, pero dentro algo no se mueve, algo parece dormido. Es como si el alma estuviera esperando que algo cambie, que algo se despierte. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que, aunque todo parece estar bien por fuera, por dentro hay un silencio que pide ser transformado. El apóstol Pablo, con una sabiduría que trasciende los siglos, escribió una frase que contiene uno de los mayores secretos de la fe. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Estas palabras no solo son una invitación, son un llamado urgente. Pablo no está hablando de un cambio superficial. Está hablando de una revolución interior, una transformación que comienza en el lugar más silencioso del ser humano, la mente, y es que la mente es un campo de batalla. Allí se libran guerras invisibles cada día, entre la fe y la duda, entre la esperanza y el miedo, entre lo que Dios dice y lo que el mundo intenta imponer. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, nace de lo que pensamos. Por eso, quien no renueva su mente vive prisionero de pensamientos antiguos. Vive creyendo que no puede, cuando Dios ya dijo que sí puede. La verdadera transformación espiritual no comienza con los actos, sino con los pensamientos. No es una lucha por cambiar lo que haces, sino por permitir que Dios cambie lo que crees. Cuando la mente es renovada por el Espíritu, la vida se alinea con el propósito. La visión se aclara. El corazón se fortalece, el alma respira. ¿Y sabes algo? Esta renovación no ocurre una sola vez. Es un proceso constante, como el amanecer que vuelve cada día para traer luz a la oscuridad. La mente se renueva cuando permitimos que la voz de Dios sea más fuerte que las voces del miedo, del pasado o del orgullo. Tal vez hoy estás aquí porque has sentido que algo dentro de ti necesita renovarse. Quizá has intentado avanzar, pero te encuentras con pensamientos que te detienen. No puedo, no merezco, ya es tarde para mí. Pero escucha bien, Dios no te trajo hasta aquí para que vivas prisionero de ideas que Él ya venció. Te trajo para recordarte que una mente renovada es el inicio de una vida nueva. Cuando Pablo dice, no se amolden a este mundo, está señalando un peligro silencioso, el de adaptarse a una forma de pensar que no viene de Dios. El mundo enseña que la felicidad está en lo que tienes, en lo que logras o en lo que otros dicen de ti. Pero la renovación espiritual te enseña que la verdadera felicidad está en lo que eres delante de Dios, en cómo Él te ve, no en cómo te ven los demás. Cada pensamiento que alineas con su palabra se convierte en una semilla de transformación. Cada vez que decides creer lo que Dios dice y no lo que el miedo grita, estás renovando tu mente. Y cuando la mente se renueva, el alma se ilumina. Piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces tus pensamientos te han limitado más que tus circunstancias? ¿Cuántas veces tu mente te dijo no puedes, cuando Dios ya había preparado el camino para que sí pudieras? La mente humana, sin renovación, tiende a regresar al desierto del pasado. Pero el Espíritu Santo, cuando actúa en ti, abre caminos en medio de ese desierto y te invita a avanzar hacia lo nuevo. La transformación espiritual no es magia ni teoría. Es práctica diaria, silenciosa. Es el acto de detenerte cada mañana y decir, Señor, renueva mi mente hoy. Límpiame de lo que me impide creer. Enséñame a pensar como tú piensas. Y esa oración sincera abre una puerta que el enemigo no puede cerrar. Dios no busca perfección, busca disposición. Una mente abierta para ser moldeada, un corazón que diga, ya no quiero pensar como antes, quiero pensar como tú. Y en ese instante comienza algo sagrado, la transformación del alma. Porque cuando la mente cambia, el corazón también cambia.
Y cuando el corazón cambia, la vida entera empieza a florecer. Quizá no lo ves aún, pero cada pensamiento que entregas a Dios es una piedra que cae del muro que te separaba de la paz. Cada pensamiento sanado es una semilla de libertad. Y hoy, a través de este momento de oración y reflexión, quiero invitarte a permitir que Dios empiece esa obra en ti. No importa si sientes que estás roto, confundido o cansado. Dios no necesita que llegues perfecto, solo necesita que llegues dispuesto. Imagina que tu mente es un jardín. En él Dios quiere plantar nuevas ideas, nuevas verdades, nuevas esperanzas. Pero para que crezcan, hay que arrancar las hierbas del pasado, los pensamientos que dicen no soy suficiente, nadie me entiende, ya no hay salida. Hoy es el día en que Dios puede renovar ese jardín. Hoy es el día en que su palabra puede traer lluvia sobre la tierra seca de tu alma. Cada pensamiento que entregas, Él lo transforma. Cada miedo que confiesas, Él lo sana. Cada duda que reconoces, Él la reemplaza con verdad. Y cuando eso sucede, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar donde cada pensamiento glorifica a Dios, un altar donde la paz reemplaza a la ansiedad y donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Por eso, este es el momento de detenerte y preguntarte, ¿qué pensamientos necesitan ser renovados en mí? ¿Qué ideas he dejado que definan mi vida cuando solo Dios debería hacerlo? No tengas miedo de reconocerlo. Dios no te juzga por lo que pensaste, sino que te invita a pensar de nuevo, pero esta vez con su sabiduría. Y ahora te pregunto algo. ¿Quieres que Dios renueve tu mente? Si es así, escríbelo en los comentarios. Dilo en voz alta. Decláralo con fe. Señor, renueva mi mente y transforma mi vida. Este será el primer paso de un camino profundo que recorreremos juntos. En los próximos momentos haremos declaraciones de fe y oración que activarán esa renovación interior. Pero antes, detente un instante y piensa, si Dios realmente transformara tus pensamientos hoy, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir mañana? Recuerda, la transformación espiritual no es un destino, es un proceso que comienza con una decisión. Y hoy, esa decisión está frente a ti, porque cuando decides renovar tu mente, abres la puerta para conocer lo que Pablo llamó la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, una voluntad que siempre busca tu bien, tu paz y tu plenitud. La transformación que tanto anhelas no está lejos. Está tan cerca como un pensamiento entregado al Padre. Quédate hasta el final, porque en esta serie de oraciones descubriremos juntos cómo una mente renovada no solo cambia tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Cierra por un momento los ojos, respira profundamente y deja que tu corazón se aquiete. En este instante, el ruido del mundo puede esperar. Solo existe tú y Dios. Solo existe este espacio donde la mente empieza a ser tocada por su presencia. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 12, versículo 2, sabía que el poder del cambio no está en los hábitos primero, sino en la mente que los dirige. Una mente renovada no es una mente que lo entiende todo, sino una que se rinde ante Dios para aprender de nuevo. Y por eso, hoy vamos a hacer algo profundo. Vamos a declarar palabras que limpian la mente y siembran fe. Cada frase que vas a escuchar no es una simple oración, es una semilla espiritual. Y cuando se pronuncia con fe, tiene el poder de romper cadenas invisibles, abrir caminos mentales y despertar una nueva manera de pensar. Dilo conmigo, suavemente, desde lo más profundo del alma. Señor, hoy me acerco a ti, con la mente cansada de pensar como el mundo piensa. He seguido pensamientos que me alejaron de tu paz, y hoy deseo pensar como tú piensas. Quiero ver la vida como tú la ves, amar como tú amas y creer como tú crees. Siente el peso de esas palabras. Cada una tiene un eco eterno, porque cuando hablas con fe, el cielo escucha, y algo en tu interior comienza a alinearse. Sigue declarando, Padre, renueva mis pensamientos.
Limpia mi mente de la duda, del miedo y de la comparación. Rompe toda idea que me hace sentir incapaz o indigno. Reemplaza cada mentira por tu verdad eterna. Permanece un momento en silencio. Deja que el Espíritu Santo sople sobre esas palabras. A veces el silencio es la oración más profunda, porque en el silencio la mente deja de resistir y el alma empieza a recibir. Dios está obrando ahora. No lo veas con tus ojos, siéntelo con tu espíritu. Él está tocando los pensamientos que más te han dolido. Aquellos que te decían que no eras suficiente, que habías fallado demasiado, que ya no había esperanza. Pero escucha bien, el Espíritu Santo no vino a recordarte lo que hiciste mal, sino a recordarte quién eres en Cristo. Y en Cristo eres nueva criatura. En Cristo los pensamientos viejos pierden poder. En Cristo la mente se hace libre. Decláralo: soy libre de los pensamientos que me atan. Soy libre de la culpa que me encierra. Soy libre de creer solo lo que mis ojos ven. Mi mente y pertenece a Dios. Mis pensamientos ahora son tierra fértil para su propósito. Cuando pronuncias eso con sinceridad, estás soltando el control que antes ejercían tus pensamientos sobre ti y permites que el Espíritu Santo empiece a dirigir tu mente con una nueva luz. Ahora di conmigo con firmeza: Señor, quiero que mis pensamientos sean un reflejo de tu presencia. Quiero pensar en lo bueno, en lo puro, en lo eterno. Quiero que cada idea que nazca en mí tenga el perfume de tu sabiduría. Cada palabra que pronuncias está formando una muralla de fe alrededor de tu mente. Una muralla que el miedo no puede cruzar, que la duda no puede penetrar, que las voces externas no pueden derribar. Porque cuando la mente se entrega a Dios, se convierte en un instrumento de victoria. Ya no es un enemigo interno, sino un aliado espiritual. A veces el enemigo no necesita destruir tu vida para detenerte. Solo necesita confundir tu mente. Siembra pensamientos de temor y el corazón se paraliza. Siembra pensamientos de derrota y los sueños se apagan. Pero hoy tú estás haciendo lo contrario. Estás sembrando pensamientos de fe y la fe siempre da fruto. Escucha esta oración y si puedes, repítela lentamente con el corazón abierto. Padre Celestial, en este momento consagro mi mente ante ti. Te entrego cada pensamiento que me limita, cada idea que me roba la paz, cada recuerdo que aún me duele. Renueva mi manera de pensar, Señor. Haz que cada pensamiento que cruce mi mente sea guiado por tu Espíritu Santo. Quiero dejar de analizar mi vida desde el miedo y comenzar a verla desde tu promesa. Quiero pensar con esperanza, hablar con amor y decidir con fe. Permanece un momento en calma. El silencio también es oración. Ahora siente cómo tu respiración se vuelve más ligera. La carga comienza a soltarse. La mente se aquieta. Y ahí, justo en ese punto donde el pensamiento deja de correr, comienza el espacio de Dios. Él no grita, Él susurra. Y ese susurro dice: yo hago nuevas todas las cosas. Sí, también tu mente, también tus pensamientos, también tu manera de verte a ti mismo. No eres quien eras antes. Eres alguien que está siendo transformado por su gracia. Quizá vienes cargando pensamientos que no son tuyos. Palabras que te dijeron y que se quedaron atrapadas en tu mente. Voces que decían: nunca podrás, no vales lo suficiente, Dios no se fija en ti. Pero escucha con atención. Esas voces no tienen poder cuando la verdad de Dios entra en ti. La palabra dice que su verdad te hará libre. Y la libertad comienza en el pensamiento. Cuando decides creerle a Dios más que al miedo, más que al pasado, más que a los demás, tu mente empieza a florecer. Piensa por un momento, ¿cuánto espacio ha ocupado el miedo en tu mente? ¿Y cuánto espacio ha tenido Dios? Tal vez el cambio no está en hacer más, sino en pensar diferente. Porque cuando piensas como Dios piensa, vives como Dios quiere que vivas. Él te invita hoy a dejar de preocuparte y comenzar a confiar.
a dejar de pensar en lo que perdiste y empezar a pensar en lo que Él puede restaurar, a dejar de repetir pensamientos de dolor y comenzar a repetir promesas de vida. Así que haz esta última declaración conmigo, con el alma abierta. Señor, enséñame a pensar con el cielo. No quiero que mi mente se llene de temor, sino de tu luz. Hoy renuncio a las ideas que me alejan de ti. Declaro que mi mente es templo de tu presencia. Declaro que mis pensamientos serán fuente de vida, no de tristeza. Y ahora, mientras sigues en silencio, visualiza la luz de Dios entrando en tu mente. No una luz fuerte, sino suave, cálida, que disuelve la confusión y limpia el cansancio. Siente cómo esa luz toca cada rincón donde antes había oscuridad. Esa es la renovación. Esa es la presencia de Dios obrando en ti. Esa es la mente que empieza a ser transformada. Y mientras ocurre, una paz profunda comienza a llenar el alma. Ya no necesitas entenderlo todo, solo creer que Él está actuando. Porque cuando entregas tus pensamientos, Él te da su mente. Cuando sueltas tus ideas limitadas, Él te revela su sabiduría. Y cuando tu mente se alinea con la suya, nada vuelve a ser igual. Hoy hiciste algo poderoso, pronunciaste fe, rendiste tus pensamientos y permitiste que el Espíritu Santo comenzara una obra nueva. Esa obra continuará, cada día un poco más. Y si esta oración tocó tu espíritu, dale me gusta a este video, no por costumbre, sino como un acto de fe. Es una forma de decir, Señor, estoy de acuerdo con tu verdad. Quiero seguir aprendiendo a pensar contigo. Porque cada vez que eliges pensar con Dios, una nueva versión de ti comienza a nacer. Y esa versión, guiada, libre y llena de luz, será la que aprenderás a abrazar en la próxima parte de este viaje espiritual, en donde profundizaremos en el acto más sagrado de la mente renovada, buscar su rostro. Buscar el rostro de Dios no es una tarea para los fuertes, sino una necesidad para los que reconocen su fragilidad. Es el acto más puro del alma que anhela volver al origen, al lugar donde la mente y el corazón se encuentran con la voz del Creador. En ese encuentro silencioso, todo lo que parecía confuso comienza a tener sentido. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 12, versículo 2, no solo habló de renovación mental, sino de un llamado más profundo, acercarse a Dios de tal forma que los pensamientos empiecen a reflejar su carácter. Buscar su rostro es dejar que la presencia de Dios sea el espejo donde la mente aprende quién es realmente. El mundo enseña a buscar resultados. Dios enseña a buscar relación. Y cuando la mente deja de correr detrás de lo superficial y se aquieta para contemplar su presencia, entonces comienza la verdadera transformación espiritual. Buscar su rostro es una disciplina del alma. No se trata de ver con los ojos, sino de percibir con el espíritu. Es un volver constante, un regresar a casa interior, donde el alma cansada encuentra descanso. La mente humana se distrae con facilidad. Se llena de voces, de preocupaciones, de pensamientos que corren sin descanso. Pero quien aprende a detenerse para buscar a Dios, descubre un secreto. El silencio también tiene voz. Y en ese silencio, Dios habla con más claridad que en cualquier ruido. No necesitas una forma complicada de hacerlo. No necesitas palabras perfectas. Solo necesitas deseo. Un deseo profundo de estar en su presencia, de conocerlo más allá de la teoría, de sentirlo en lo cotidiano. Dios no se revela a las mentes distraídas, sino a las mentes dispuestas. Cuando te detienes a buscar su rostro, Él no se esconde. Se acerca, se inclina, te habla al corazón. Y cuando eso sucede, los pensamientos comienzan a alinearse. La mente deja de ser un campo de guerra y se convierte en un espacio de paz. Buscar a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es el lugar donde lo eterno toca lo temporal, donde lo invisible se hace real, donde lo que no entendías empieza a tener propósito. El alma que busca su rostro aprende a descansar,
incluso cuando las circunstancias no cambian, porque entiende que Dios no solo está en el milagro, sino también en el proceso. Hay momentos en que Dios guarda silencio y la mente humana lo confunde con ausencia, pero su silencio no significa lejanía, significa confianza. Él calla para enseñarte a escuchar de otra manera, a depender no de lo que oyes, sino de lo que crees. Buscar su rostro es rendirse, es dejar que la mente deje de exigir respuestas y comience a aceptar su soberanía. Es aprender a decir, aunque no lo entiendo, confío. Y en esa rendición, la mente se purifica. Los pensamientos se ordenan. La ansiedad pierde fuerza. David lo comprendió profundamente cuando escribió en Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No dijo, buscaré tus respuestas, ni buscaré tus milagros. Dijo, buscaré tu rostro, porque quien encuentra el rostro de Dios, encuentra también la dirección que necesita. En la vida, muchas veces buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero cuando buscamos su rostro, Él cambia nuestra mente y eso cambia nuestra manera de ver las circunstancias. Lo exterior deja de tener el mismo peso cuando lo interior ha sido transformado. Buscar su rostro no es una práctica ocasional, es un estilo de vida. Es aprender a estar en comunión con Él mientras trabajas, mientras respiras, mientras enfrentas los retos del día. No se trata de separar el tiempo de Dios del tiempo de lo demás, sino de reconocer que todo tiempo es de Dios. Una mente renovada no solo piensa diferente, sino que busca diferente. Deja de correr tras lo inmediato y empieza a descansar en lo eterno. Cuando oras, cuando meditas en su palabra, cuando agradeces por lo pequeño, estás buscando su rostro. Y en ese acto, el Espíritu Santo empieza a reescribir tus pensamientos, borrando la desesperanza y sembrando paz. Hay una quietud que no es debilidad, es fuerza en reposo, es fe madura. Es la mente que ha aprendido que buscar a Dios no es perder tiempo, sino ganar eternidad. Dios no se deja encontrar por curiosidad, sino por hambre. El alma que lo busca con hambre lo halla en cada suspiro, en cada amanecer, en cada palabra de la Escritura que se vuelve viva en la mente. No busques a Dios solo cuando estás confundido. Búscalo también cuando estás en calma. No lo busques solo cuando duele, sino también cuando todo parece ir bien. Porque cuando haces de su búsqueda una costumbre, la renovación mental se vuelve continua. En cada pensamiento que entregas hay una oportunidad de adoración. En cada decisión que tomas con conciencia de su presencia, estás renovando tu mente. Busca su rostro cuando no sientas nada, cuando el corazón esté seco, cuando la oración parezca no llegar al cielo. Porque en esos momentos, la mente aprende a creer más allá de la emoción. Esa es la fe que transforma, no la que siente, sino la que persevera. Y cuando menos lo esperas, su presencia se revela. No con ruido, sino con paz. No con respuestas inmediatas, sino con certeza interior. En ese instante, lo que antes parecía imposible se vuelve claro. La mente ya no está dominada por el miedo, sino guiada por su amor. Buscar su rostro es aprender a mirar la vida desde su mirada. Es mirar tus problemas y ver oportunidades para crecer. Es mirar tus errores y ver caminos de redención. Es mirar tu historia y ver la fidelidad de Dios entre las líneas. Una mente que busca a Dios no se deja atrapar por el caos. Encuentra calma en medio de la tormenta, porque sabe que quien mira al rostro del Padre no se pierde en la confusión del mundo. La renovación mental no se logra solo con fuerza humana, se logra en comunión. La mente que se une al Espíritu comienza a ser guiada por pensamientos que no vienen del ruido, sino de la sabiduría divina. Por eso, el alma que busca su rostro cada día se vuelve más ligera. Aprende a soltar lo que no puede controlar, a callar cuando el corazón está agitado, a confiar cuando no hay explicación.
Y en ese proceso, Dios no solo cambia los pensamientos, cambia la vida entera. Buscar su rostro es como mirar un espejo que no engaña. En él ves tu reflejo real. No lo que el mundo dice que eres, sino lo que Dios dice que serás. Y en esa visión, la mente se renueva sin esfuerzo, porque el amor reemplaza al juicio, la verdad reemplaza al temor, y la paz reemplaza al ruido. Así es como comienza el milagro de una mente transformada, no buscando más cosas, sino buscando más de Él, porque quien busca su rostro no solo encuentra consuelo, encuentra dirección, propósito, identidad y descanso. Y en esa búsqueda constante, el alma descubre que no hay transformación más profunda que aquella que nace del encuentro diario con su presencia. Buscar su rostro es el acto más elevado de la mente renovada y también el más humilde. Es reconocer que sin Él la mente se pierde, pero con Él la mente se ilumina. Y cuando el alma llega a ese punto de comprensión, todo pensamiento, toda emoción y toda acción comienzan a reflejar la verdad eterna, que solo en su presencia la mente encuentra su verdadera libertad. La fortaleza que viene de Dios no siempre se manifiesta en grandes gestos. Muchas veces se revela en lo invisible, en la mente que no se rinde, en el corazón que vuelve a creer, en el alma que se levanta después de haber caído una vez más. La verdadera fortaleza nace en el silencio donde el Espíritu renueva lo que el cansancio había consumido. Cuando Pablo escribió en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que no debemos amoldarnos al mundo, estaba señalando un hecho profundo. El sistema de este mundo desgasta. Desgasta el cuerpo, agota la mente, perturba las emociones y apaga el espíritu. Por eso la renovación mental no es solo un cambio de pensamiento, es una fuente de fortaleza integral. Dios no transforma solo el alma, transforma al ser completo. Cuando renueva tu mente, también restaura tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Su presencia reordena lo que el estrés, el miedo o la desesperanza habían desorganizado. Cada día enfrentamos presiones que atacan desde distintos frentes. El cuerpo se fatiga, la mente se sobrecarga, las emociones fluctúan, el espíritu se siente distante. Pero la fortaleza que viene de Dios es una energía que no depende del cansancio ni del ánimo. Es un flujo constante que brota desde adentro, desde la fuente eterna que habita en quien confía. Hay una fuerza que no proviene del esfuerzo humano. Es la fuerza que llega cuando la mente se alinea con la verdad divina. Esa verdad declara que no estás solo, que tu debilidad no es final, que tu cansancio no es derrota. El mundo dice, resiste con tu fuerza. Dios dice, renuévate en la mía. Fortalecer la vida comienza por reconocer la fragilidad. Una mente renovada no niega el dolor, lo transforma. No ignora la fatiga, la presenta ante Dios. Y en ese acto de entrega lo limitado se une a lo ilimitado. Lo humano se encuentra con lo divino. Fortaleza física. El cuerpo es el primer testigo del estado del alma. Cuando la mente se llena de temor, el cuerpo se tensa. Cuando los pensamientos se vuelven pesados, la respiración se acorta, el sueño se pierde. Pero cuando la mente se renueva, el cuerpo lo siente. La paz mental produce descanso físico. Los pensamientos de esperanza alivian el ritmo del corazón. La fe libera la presión que el miedo acumuló. Dios no separa el espíritu del cuerpo. Él creó ambos para habitar en armonía. Por eso, cuando renuevas tu mente, también estás sanando tu cuerpo. Cada pensamiento de fe genera equilibrio. Cada palabra de gratitud despierta energía. Cada decisión, basada en confianza divina, fortalece tus pasos. Recuerda las palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es inactividad, es renovación. Es permitir que el alma respire mientras el cuerpo se restaura.
Es comprender que incluso el descanso puede ser una forma de adoración, fortaleza emocional. Las emociones son olas que se levantan y se apagan. A veces traen gozo, otras veces arrastran dolor. Pero la mente renovada aprende a no ser esclava de esas mareas. Dios no promete que no sentirás tristeza, pero sí promete que su gozo será más fuerte que ella. Cuando tu mente se alinea con su palabra, las emociones dejan de dominarte. Puedes sentir sin perder equilibrio, llorar sin perder fe, atravesar tormentas sin ahogarte. El Espíritu Santo no elimina las emociones, las sana. Limpia el corazón de la amargura, de la ira, del resentimiento que desgasta. Una mente renovada aprende a pensar antes de reaccionar, a discernir antes de juzgar, a callar antes de herir. Y en ese dominio suave se manifiesta una fortaleza emocional que el mundo no puede comprender. El alma que descansa en Dios no necesita esconder lo que siente, lo entrega. No necesita parecer fuerte, se vuelve fuerte al rendirse. Porque cuando entregas tus emociones al Padre, Él te devuelve equilibrio, fortaleza mental. El campo de batalla más intenso siempre será la mente. Allí se originan los pensamientos que levantan o los que destruyen. Una mente saturada de preocupaciones vive desgastada. Pero una mente que ha aprendido a descansar en Dios se vuelve invencible, no porque no tenga problemas, sino porque ha aprendido a no vivir esclava del pensamiento negativo. Fortalecer la mente no significa tenerlo todo claro, sino aprender a confiar incluso en la incertidumbre. Cada vez que eliges la fe por encima del miedo, estás entrenando tu mente para la victoria. Cada vez que detienes un pensamiento de desesperanza y lo reemplazas por una promesa divina, estás renovando tu estructura mental. La palabra de Dios es el alimento de la mente. Meditar en ella es como entrenar los músculos del alma. Cuanto más la repites, más fuerte se vuelve tu pensamiento. Cuanto más la aplicas, más firme te haces. Por eso, cuando Pablo dice transfórmense por medio de la renovación de su mente, está hablando también de fortaleza mental. La mente que piensa con Dios no se quiebra fácilmente. Sabe que hay dolor, pero también propósito. Sabe que hay oscuridad, pero también luz prometida, fortaleza espiritual. El espíritu humano es el núcleo de la vida. Es la chispa divina que sostiene todo lo demás. Cuando el espíritu se apaga, todo se marchita. Pero cuando el espíritu se enciende, todo florece de nuevo. El Espíritu Santo es quien renueva el tuyo. Él habita dentro de ti como fuente que nunca se agota. Una mente renovada permite que ese espíritu fluya sin interrupciones, que su poder llegue a cada rincón del ser. A veces la fortaleza espiritual no se nota por fuera, pero se siente en lo profundo. Es la voz interior que dice sigue cuando todo grita detente. Es la calma que permanece cuando el caos ruge. Es la certeza de que aunque no lo ves, Dios sigue obrando. El espíritu fuerte no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia. Depender de Dios no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que la vida no se sostiene sola, sino que se renueva constantemente desde la fuente eterna. Cada día puedes pedir esta fortaleza integral. Puedes levantar tu oración sencilla y decir, Señor, fortalece mi cuerpo con tu paz, mis emociones con tu consuelo, mi mente con tu verdad y mi espíritu con tu poder. Esa oración, dicha con sinceridad, cambia el rumbo del día. Abre la puerta para que Dios sobre desde adentro hacia afuera. El alma renovada aprende que la fortaleza no se busca afuera, sino adentro, donde Dios habita. Allí, en ese centro silencioso del ser, la vida se reorganiza. La mente deja de ser un lugar de confusión y se convierte en un santuario donde el espíritu trabaja. Dios no te pide que seas inquebrantable, te pide que seas consciente de quién te sostiene. Tu fortaleza no depende del tamaño de tu fe, sino del tamaño de aquel en quien pones tu fe. Recuerda,
La mente que confía en Dios tiene acceso a una fuerza que no se agota. Cada pensamiento de rendición es un impulso de poder. Cada acto de humildad es una raíz que profundiza en la roca firme. Aun cuando todo parece frágil, la renovación divina te recuerda que no estás hecho de debilidad, sino de propósito eterno. Y ese propósito sostiene tu cuerpo cuando el cansancio llega, tus emociones cuando el llanto pesa, tu mente cuando las dudas regresan y tu espíritu cuando el silencio se hace largo. Fortaleza no es ausencia de dolor, es presencia de fe. Es seguir caminando cuando los pies tiemblan, creyendo que Dios aún guía los pasos. Es respirar profundo en medio del caos y recordar, nada me falta porque el Señor está conmigo. La mente renovada no teme caer porque sabe que el amor de Dios siempre levanta. Esa es la fortaleza que nadie puede arrebatar, la que nace del encuentro constante entre tu fragilidad y su poder. Y cuando esa verdad habita en ti, cada aspecto de tu ser, físico, emocional, mental y espiritual, se convierte en testimonio vivo de una promesa cumplida, que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Hay un momento en el camino de la fe en el que uno comprende que la verdadera seguridad no está en lo que se puede controlar, sino en el refugio que solo Dios ofrece. No hay mente renovada sin descanso en su protección, porque es en ese descanso donde los pensamientos se ordenan, el corazón se calma y el alma se reencuentra con la paz. Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 12, versículo 2, habló de una transformación interior que comienza en la mente, pero esa renovación solo puede sostenerse cuando el alma habita bajo la sombra de aquel que la guarda. La mente humana por sí sola se fatiga, pero la mente que descansa bajo la protección divina se vuelve fuerte, serena y estable. En la vida diaria hay muchas tormentas. Algunas se ven, otras solo se sienten. Pensamientos que se levantan como vientos repentinos, recuerdos que golpean como lluvia fría, temores que nublan el horizonte. Sin embargo, en medio de esas tempestades, Dios sigue siendo el refugio seguro. Su protección no es un muro que te encierra, es un abrigo que te cubre. Es la certeza de que nada externo puede destruir lo que Él ha renovado por dentro. El alma que ha aprendido a refugiarse en Dios ya no depende de la estabilidad del mundo. Puede tener poco y sentirse plena. Puede atravesar pruebas y mantenerse en paz. Puede oír malas noticias y conservar esperanza, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en aquel que las gobierna todas. El salmista lo expresó con una verdad eterna en Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. Es el lugar donde la mente agotada encuentra descanso y la fe recupera fuerza. Refugiarse en Dios no es huir del mundo, es permanecer firme dentro de Él sin ser arrastrado por su caos. No es esconderse por miedo, sino confiar por sabiduría. Es decirle al alma, puedo descansar porque no estoy solo, puedo pensar con claridad porque Él me guarda. La mente que se sabe protegida deja de vivir en alerta constante. Aprende a confiar. Aprende a no responder con ansiedad, sino con fe. Aprende a reconocer que no hay pensamiento más seguro que aquel que descansa en la promesa. A veces, lo que más necesitamos no es una solución, sino un refugio. Un lugar donde el corazón deje de pelear, donde la mente deje de huir, donde el alma simplemente pueda ser. Ese lugar existe y no se encuentra en un sitio físico, está en la presencia de Dios. Allí las tormentas se disuelven en calma y los pensamientos, antes agitados, se vuelven como un río sereno que fluye sin miedo. Muchos buscan refugio en las cosas pasajeras, en el trabajo, en la aprobación de otros, en lo que pueden lograr. Pero todo eso se desvanece
El único refugio que no cambia es la presencia de aquel que prometió no abandonarte. Dios no ofrece una protección temporal, sino una cobertura eterna. No depende de tu estado de ánimo ni de tu rendimiento espiritual. Su protección es parte de su naturaleza. Él protege porque ama y ama porque es fiel. Cuando decides refugiar tu mente en su presencia, los pensamientos negativos pierden poder. Las preocupaciones no desaparecen, pero ya no te gobiernan. Puedes mirarlas sin temor, porque sabes que tu mente no está expuesta sino guardada. El apóstol Pablo lo describió con una certeza firme en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz no se explica, se experimenta. Es el escudo invisible que protege tus pensamientos de la desesperanza y tu corazón de la confusión. La mente renovada no se deja dominar por el miedo, porque ha aprendido a habitar en esa paz. Y habitar no es visitar. Habitar es permanecer, quedarse, decidir cada día confiar en lugar de temer. Cuando la vida se vuelve incierta, la mente que confía en Dios puede repetir con calma: nada puede apartarme de su amor. Ese pensamiento no es simple consuelo, es fortaleza espiritual. Es el recordatorio de que la protección divina no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que Él estableció dentro de ti. A veces Dios no detiene la tormenta. A veces te enseña a permanecer en paz mientras sopla el viento, y en esa paz el alma crece, la mente se aclara, la fe madura. Refugiarse en Dios también significa permitir que Él pelee batallas que tú no puedes pelear. Significa no desgastarte tratando de entender lo que solo la fe puede sostener. Significa descansar bajo su sabiduría cuando tu lógica ya no alcanza. Una mente renovada reconoce sus límites, pero también confía en el poder ilimitado de aquel que la guarda. Cada vez que eliges confiar, estás reforzando las murallas invisibles de su protección. Cada vez que oras en medio del miedo, estás levantando una barrera espiritual contra la ansiedad. Cada vez que agradeces en lugar de preocuparte, estás afirmando tu fe en su refugio. Dios no te prometió ausencia de problemas, pero sí presencia constante. Y esa presencia es tu defensa. Cuando su paz gobierna tu mente, ninguna mentira del enemigo puede penetrar. Cuando su amor habita en tu corazón, ninguna herida puede destruirte. Cuando su verdad se arraiga en tus pensamientos, ninguna confusión puede dominarte. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada vez que llega la angustia, tu primer impulso fuera correr hacia su presencia? ¿Cuánto peso se aliviaría? ¿Cuánta energía volvería a ti? Refugiarte en Dios no te hace débil, te hace sabio. Porque quien se cubre bajo su sombra nunca se pierde. Cada pensamiento de fe es como una piedra que refuerza ese refugio. Cada palabra de gratitud es como una lámpara que ilumina su interior. Y cada oración sincera es como una puerta que mantiene abierta la comunicación con el cielo. Hay quienes buscan seguridad en lo que poseen, pero la verdadera seguridad está en quien los sostiene. Dios no protege solo lo que haces, protege lo que eres. Él cuida tu mente, tus sueños, tus emociones y tus pasos. El alma que se sabe protegida aprende a vivir sin miedo al mañana. Aprende a descansar sin culpa. Aprende a confiar sin ver. Y cuando lo hace, la mente se llena de una serenidad profunda. Una serenidad que no depende del entorno, sino de la certeza de estar en las manos correctas. Dios no te ofrece un refugio momentáneo. Él mismo es tu refugio. Su presencia no solo cubre, también renueva. Su paz no solo consuela, también fortalece. Su amor no solo abraza, también transforma. Habitar bajo su protección es vivir con la mente en reposo.
Es saber que aunque el mundo cambie, su fidelidad no cambia. Es recordar que ninguna fuerza externa puede tocar el alma que confía plenamente en Él. Si has sentido que tu mente se agota de tanto pensar, que tus pensamientos se vuelven pesados, que tu corazón vive alerta ante el dolor, este es el momento de volver al refugio. No se trata de correr lejos, sino de regresar al centro, al lugar donde la presencia de Dios te espera sin reproches. Ahí, en ese lugar invisible pero real, encontrarás descanso para tu mente y sosiego para tu alma. No porque todo se haya resuelto, sino porque sabrás que estás cubierto por aquel que nunca falla. Refugiarte en Dios no cambia todo a tu alrededor, pero cambia todo dentro de ti. Y cuando eso ocurre, el miedo se vuelve pequeño, la fe crece y la mente descansa en la paz que supera todo entendimiento. Por eso hoy, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios una palabra sencilla pero poderosa. Estoy bajo su protección. Esa declaración no es un adorno, es una afirmación de fe. Cada vez que lo dices, fortaleces la verdad espiritual que sostiene tu mente y tu vida. Porque quien vive bajo su sombra no teme al amanecer ni a la noche. Quien confía en su refugio no se derrumba ante el viento. Y quien guarda su mente en su paz vive transformado, fortalecido y en descanso. Así, bajo la protección de Dios, la mente encuentra reposo, el corazón esperanza y el alma la certeza más grande, que nada puede apartarte del amor que te cubre. Cuando la Escritura habla de renovación, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia humana más profunda. Detrás de cada hombre y mujer que Dios transformó, hubo primero una mente que tuvo que ser renovada. Porque antes de cambiar la historia, Dios cambia la manera de pensar. Antes de levantar a alguien, sana su interior. A través de la Biblia encontramos vidas que fueron totalmente reescritas por el poder de una mente nueva. Algunas son muy conocidas, otras quedaron en silencio, pero todas tienen algo en común. Permitieron que Dios les enseñara a pensar diferente. Piensa en Moisés, el hombre que un día huyó de Egipto lleno de temor y culpa, se convirtió en el líder que liberó a todo un pueblo. Antes de levantar su vara frente al mar, Dios tuvo que renovar su mente en el desierto. 40 años no fueron castigo, fueron proceso. Moisés pasó de verse a sí mismo como incapaz a verse como instrumento del Altísimo. Cuando la voz de Dios le habló desde la zarza, su mente todavía estaba llena de inseguridad. Dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y Dios le respondió con una verdad que cambió su pensamiento para siempre: yo estaré contigo. Esa frase es la esencia de toda renovación mental. La mente vieja dice, no puedo. La mente renovada dice, no puedo, pero Él sí puede. Luego está Gedeón, un hombre que se consideraba el más pequeño de su casa. Vivía escondido, temeroso, oprimido por los madianitas. Pero un día el ángel del Señor se le apareció y lo llamó por lo que aún no era: guerrero valiente. Esa palabra rompió la estructura mental de Gedeón. Él respondió: ¿cómo voy a salvar a Israel si mi familia es la más pobre y yo el menor de la casa de mi padre? Pero Dios no ve como ve el hombre. Gedeón se veía débil, Dios lo veía preparado. Cuando su mente aceptó esa verdad, se levantó con una fuerza que no venía de la lógica, sino de la fe. Lo que cambió no fue su entorno, fue su pensamiento. Y un pensamiento transformado por Dios es más poderoso que cualquier ejército. David también conoció esa renovación. De joven pastor a rey de Israel, su camino no fue una línea recta. Su mente tuvo que ser entrenada para no depender del reconocimiento, sino de la comunión con Dios. Cuando todos lo vieron pequeño frente a Goliat, él pensó de manera diferente. Mientras los demás veían tamaño, él veía propósito. Mientras el ejército decía, es imposible, su mente, iluminada por la fe, decía,
El Señor me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. David no venció con fuerza física, sino con una mente que creía en la fidelidad de Dios más que en el tamaño del enemigo. Y en cada batalla posterior, su fortaleza no vino del trono, sino de su comunión con el Altísimo. Pero no todos los testimonios de renovación son grandiosos. Algunos ocurrieron en el silencio. Piensa en Ana, la mujer que lloraba en el templo por no poder tener hijos. Su mente estaba cansada, su alma herida. Año tras año, soportó humillaciones y silencio. Hasta que un día, en medio de su dolor, su oración cambió. Pasó de pedir por necesidad a entregar por amor. Dejó de pensar, quiero que me quites la vergüenza, y comenzó a pensar, quiero que tu propósito se cumpla en mí. Esa transformación interior dio a luz a Samuel, pero también dio a luz a una nueva mujer. Su mente fue renovada en el altar de la rendición. También está Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a los falsos dioses. Sin embargo, hubo un momento en que su mente colapsó. Huyó al desierto deseando morir. El cansancio mental lo llevó al límite, pero Dios no lo reprendió. Lo dejó dormir, lo alimentó y le habló con suavidad, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Esa voz restauró su mente y lo levantó para continuar. Elías descubrió que la fortaleza no está en el ruido del milagro, sino en la quietud de la comunión. Otro ejemplo menos conocido es el de Onésimo, el esclavo fugitivo mencionado en la carta a Filemón. Huyó de su amo cargando culpa y miedo. Pero en su encuentro con Pablo, su mente cambió. De ser esclavo de los hombres, se convirtió en siervo de Cristo. Pablo lo describe como mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Esa es la imagen perfecta de lo que ocurre cuando la mente se renueva. Lo que era un pasado vergonzoso se convierte en testimonio de gracia. ¿Y qué decir de Pedro, impulsivo y apasionado, que juró fidelidad a Jesús, pero lo negó 3 veces? Su mente estaba atrapada en la culpa, pero el resucitado fue a buscarlo. A orillas del mar, Jesús no le preguntó, ¿por qué me fallaste?, sino, ¿me amas? 3 veces le repitió la pregunta, y con cada respuesta, Pedro fue liberado de un pensamiento de condena. Esa conversación fue una terapia divina. Pedro pasó de la vergüenza a la restauración. El hombre que antes huía del fuego del juicio se convirtió en la voz que encendió el fuego del Espíritu en Pentecostés. La mente que antes temía, ahora predicaba con poder. Y está también María Magdalena, una mujer marcada por la oscuridad. La Biblia dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. 7. Una mente completamente fragmentada, dominada por voces de tormento. Pero un solo encuentro con la mirada de Cristo la transformó para siempre. Su mente rota fue sanada, su identidad restaurada, su fe encendida. Ella fue la primera en ver al resucitado, la primera en anunciar la vida después de la muerte. La mujer que un día fue símbolo de opresión mental, se convirtió en testigo de esperanza. Cada uno de ellos vivió un proceso único, pero todos comparten una misma verdad. La renovación mental precede a la renovación espiritual. No hay avance sin cambio de pensamiento. No hay transformación sin rendición interior. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. No busca mentes perfectas, sino mentes dispuestas. Busca corazones que digan, enséñame a pensar como tú, a ver la vida como tú la ves. Y cuando encuentra esa disposición, lo imposible comienza a suceder. La historia de la fe no está escrita solo por héroes, sino por personas comunes que decidieron dejar que Dios tocara su manera de pensar. Hombres y mujeres que pasaron del miedo a la fe, del dolor a la esperanza, del control a la rendición. Piensa en cuántas veces tu propia historia se parece a la de alguno de ellos. Quizás, como Moisés, sientes que el pasado te descalifica. Quizás, como Gedeón, te miras pequeño ante los desafíos. Quizás, como Ana, esperas respuestas que no llegan. O tal vez, como Pedro,
Llevas culpa que te cuesta soltar, pero el mismo Dios que los renovó a ellos puede renovar tu mente también. El mismo Dios que transformó esclavos en mensajeros, cobardes en líderes y quebrantados en adoradores, está dispuesto a hacerlo contigo, porque la renovación no es un privilegio para algunos, es una promesa para todos los que creen. Y esa promesa sigue viva. Dios toma el pensamiento más oscuro y lo llena de luz. Toma la idea más limitante y la convierte en oportunidad. Toma el miedo más profundo y lo transforma en testimonio. No necesitas ser un gigante espiritual. Solo necesitas decir, aquí estoy. Señor, cambia mi manera de pensar. Esa oración, tan sencilla y tan honesta, tiene el poder de abrir un nuevo capítulo. En cada historia bíblica, el milagro comenzó en el pensamiento. Antes de cruzar el mar, Moisés creyó. Antes de enfrentar al enemigo, Gedeón confió. Antes de reinar, David esperó. Antes de dar a luz, Ana se rindió. Antes de volver a hablar, Pedro perdonó. Así ocurre siempre. La mente que se rinde primero es la vida que se transforma después. Por eso, si alguna vez te has preguntado si Dios puede cambiar tu historia, recuerda estas vidas. No fueron perfectas, pero fueron dispuestas. Y Dios siempre obra con los dispuestos. El mismo Espíritu que habló a través de ellos habita hoy en ti. Y si lo permites, renovará tu mente, sanará tus pensamientos y hará de tu historia un reflejo vivo de su poder. Porque la renovación mental no es solo un milagro del pasado. Es una promesa que sigue cumpliéndose cada día en los corazones que eligen creer. El miedo es uno de los pensamientos más antiguos que habita en el ser humano. Está enraizado en lo más profundo del corazón desde que el hombre se apartó de Dios. Por eso, cuando la Escritura habla de renovar la mente, también habla de liberarla del temor. Una mente transformada es, ante todo, una mente libre. El temor no siempre grita. A veces se disfraza de prudencia, de duda o de aparente sabiduría. Se esconde en frases como ¿y si no resulta? ¿Y si no puedo? ¿Y si vuelvo a fallar? Pero detrás de cada una de esas palabras hay una raíz de miedo que busca controlar la mente. Y el miedo, controlando los pensamientos, se convierte en una prisión invisible. Sin embargo, Dios no creó al ser humano para vivir cautivo del miedo. Creó su mente para la libertad, para el pensamiento limpio y la confianza plena. Por eso, cada vez que un alma decide volver a Dios, el proceso de renovación incluye necesariamente un encuentro con la libertad interior. El apóstol Pablo lo comprendió profundamente cuando escribió en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el temor no viene de Dios. Es un pensamiento que no pertenece al diseño original. Y cuando la mente se alinea con la verdad divina, ese pensamiento comienza a perder autoridad. Hay temores que paralizan el cuerpo, pero los más peligrosos son los que paralizan la mente. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, al futuro. Cada uno de ellos impide que el alma avance, porque convence a la mente de que la derrota es más segura que la fe. Pero la renovación espiritual empieza cuando decides mirar el miedo a los ojos y decirle, ya no gobiernas mi mente. No es negarlo, es enfrentarlo con verdad. Porque el miedo se alimenta del silencio, pero se debilita con la confesión. Cuando reconoces su presencia y lo entregas a Dios, deja de dominarte. El alma temerosa busca refugio en sus propios cálculos, pero la mente renovada busca reposo en la presencia de Dios. La diferencia es sutil, pero transforma todo. Una se esfuerza por controlarlo todo. La otra confía en aquel que controla el universo. El miedo se disuelve en el mismo instante en que la mente recuerda quién es su padre. El hijo que sabe a quién pertenece no teme al camino. Y cuando el corazón se aferra a esa certeza, el temor pierde su voz. El temor físico puede manifestarse en tensión, cansancio o insomnio.
Es la señal del cuerpo cuando la mente ha cargado demasiado tiempo con pensamientos que no le corresponden. Pero cuando entregas esa carga, el cuerpo también se libera. Cada respiración se vuelve una declaración. Estoy en las manos de Dios. El temor emocional es más profundo. Se esconde detrás de heridas no sanadas, de decepciones, de traiciones. Susurra que no vale la pena volver a confiar. Pero la mente renovada entiende que la protección no está en cerrarse, sino en abrirse a la verdad. El amor de Dios no promete ausencia de dolor, pero sí asegura que nada de ese dolor será en vano. Y en ese amor, el miedo no encuentra espacio. La palabra lo declara con claridad en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no solo consuela, expulsa, no solo calma, purifica. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, estás renovando tu mente. Cada vez que eliges confiar en lugar de dudar, estás sanando tu interior. El temor mental es el más persistente. Es el pensamiento que anticipa lo peor, que imagina catástrofes, que repite historias del pasado. Pero una mente renovada no se deja arrastrar por esas imágenes. Aprende a detenerlas, a reemplazarlas con promesas, a recordar lo que Dios ya hizo. El miedo no desaparece por completo, pero pierde poder cuando la mente se educa para responder con fe. Dios no pide que no sientas miedo, pide que no lo conviertas en guía. El temor puede tocar la puerta, pero tú decides si lo dejas entrar. Una mente renovada no niega la realidad, pero la interpreta con ojos de esperanza. No dice, esto es imposible, sino esto está en manos de Dios. No dice, no tengo fuerzas, sino en mi debilidad, su poder se perfecciona. El miedo cambia de forma con el tiempo. A veces se presenta como preocupación por los hijos, otras como inseguridad en el futuro, otras como ansiedad por lo que no puedes controlar. Pero el remedio es el mismo: entregar los pensamientos al Padre y descansar en su soberanía. El salmista lo describió con sencillez y profundidad en Salmo capítulo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. La libertad del temor no se logra con esfuerzo humano, sino con presencia divina. No se consigue huyendo del miedo, sino corriendo hacia Dios. Cuando la mente se refugia en su amor, el miedo pierde su hogar, porque no puede habitar donde ya reina la paz. Y esa paz es fruto de la renovación. Hay una mente antes del temor y una mente después del encuentro con Dios. Antes, todo pensamiento gira en torno a la defensa, la preocupación, la duda. Después, cada pensamiento se convierte en oración, en rendición, en fe viva. El miedo es ruido, Dios es silencio. El miedo divide, Dios unifica. El miedo paraliza, Dios impulsa. Por eso, cada vez que eliges detenerte, respirar y recordar su fidelidad, estás debilitando la raíz del temor. Nadie se libera del miedo de un día para otro. Es un proceso de rendición diaria. Cada pensamiento ansioso que entregas es un paso hacia la libertad. Cada día que decides confiar, aunque aún tiemble tu voz, es una victoria espiritual. El enemigo sabe que no puede robarte tu salvación, pero intenta robarte tu paz. Lo hace sembrando pensamientos de miedo, distrayendo tu mente de las promesas de Dios. Pero cuando tu mente está renovada, esos pensamientos ya no encuentran lugar. La fe los reconoce y los reemplaza. Piensa en Jesús, en el huerto de Getsemaní. La angustia lo rodeaba, el temor humano lo tocaba, pero su mente permaneció en obediencia. Oró con sinceridad: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese instante, la fe venció al miedo, no porque desapareciera, sino porque fue puesto bajo la autoridad divina. Ese es el secreto de la libertad interior: poner el miedo en las manos correctas. Dios no te pide valentía perfecta, sino confianza constante. Él no se ofende por tu temor, te acompaña dentro de él, y mientras caminas,
Te enseña que no hay pensamiento más fuerte que su palabra, ni emoción más profunda que su amor. Cuando la mente es renovada, ya no teme a lo desconocido, porque confía en aquel que conoce el final desde el principio. Ya no teme al rechazo, porque sabe que ha sido aceptada por el cielo. Ya no teme a la pérdida, porque entiende que todo lo que se entrega a Dios nunca se pierde realmente. El miedo es una sombra, y las sombras solo existen donde hay luz. Por eso, cada vez que el temor aparezca, recuerda que también hay una luz cerca. Esa luz es la presencia constante del Espíritu Santo, recordándote que no estás solo. La libertad del temor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de caminar a pesar de él. Es seguir creyendo cuando el corazón tiembla. Es mirar hacia adelante aunque no veas el camino completo. Es confiar en medio de la oscuridad, sabiendo que Dios siempre llega a tiempo. El alma libre del temor no vive en negación, vive en paz. No porque no tenga razones para temer, sino porque ha decidido confiar más en la promesa que en la amenaza. Por eso hoy, si el miedo ha ocupado demasiado espacio en tu mente, haz una pausa y dile a Dios: Señor, renueva mis pensamientos, enséñame a vivir desde tu amor, no desde mi miedo. Lléname con tu espíritu hasta que mi mente encuentre descanso en tu presencia. Y al decirlo, cree que algo invisible comienza a moverse dentro de ti. La mente empieza a soltar viejas ideas, el corazón se aligera, la respiración se vuelve profunda. Es la libertad entrando, suave pero firme, porque donde el Espíritu del Señor habita hay libertad. Y cuando esa libertad llega, el miedo se disuelve como neblina ante el amanecer. No hay pensamiento más poderoso que aquel que declara con fe: no temeré, porque tú estás conmigo. Esa frase, pronunciada con el alma, derriba fortalezas invisibles. Y al hacerlo, deja espacio para que la mente viva en la paz que solo Dios puede dar. La renovación de la mente no ocurre en un instante, sino en el ritmo constante de la presencia diaria. Es una semilla que germina en el tiempo, una obra que Dios realiza poco a poco cada día que eliges buscarlo. La mente no se transforma solo por escuchar la palabra, sino por vivir en ella, por hacer de su presencia un hábito, no una visita. La transformación espiritual se sostiene con constancia. El alma que aprende a permanecer en Dios no necesita estímulos externos para sentir paz. Su estabilidad no depende del entorno, sino de la comunión interior que mantiene con aquel que le da sentido a todo. Los hábitos de presencia no son rituales vacíos, son decisiones conscientes. No buscan impresionar a Dios, sino recordarte que Él está ahí, incluso cuando no lo sientes. Porque la fe no se alimenta solo de emociones, se alimenta de memoria, de recordarle al alma quién es su refugio. Jesús lo explicó con claridad en Juan, capítulo 15, versículo 4, cuando dijo: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer es un verbo de amor. Significa quedarse cuando el ruido distrae, cuando la mente se inquieta, cuando el mundo corre. Permanecer es un acto de fe silenciosa. Una mente renovada no se forma en el momento de inspiración, sino en la repetición de la comunión. Cada día que oras, aunque parezca rutinario, cada vez que agradeces, aunque no veas resultados, cada vez que eliges el bien, aunque nadie lo note, cada una de esas acciones es un ladrillo más en el templo de la renovación mental. El hábito de la oración. La oración no es solo hablar con Dios, es aprender a pensar con Él. En la oración, el alma se reeduca, la mente encuentra dirección. A veces no sabrás qué decir, y está bien. La oración no necesita palabras para ser escuchada. Dios entiende el lenguaje de los suspiros, de las lágrimas, de los silencios prolongados.
Cada minuto de diálogo sincero es una semilla de transformación, el hábito de la gratitud. Nada renueva la mente tan profundamente como la gratitud constante. El pensamiento agradecido desactiva la ansiedad, reemplaza la queja por perspectiva y abre el alma a la presencia divina. Agradecer no cambia lo que tienes, pero cambia cómo lo ves. Y cuando cambias la manera de mirar, todo empieza a transformarse. El alma agradecida no vive en escasez, vive en plenitud. Aun cuando no tenga mucho, reconoce que Dios ha sido fiel. Cada gracias, pronunciado con sinceridad, es una oración que purifica la mente del pesimismo y la vuelve capaz de ver la belleza en lo simple. El hábito de la palabra. No hay renovación mental sin escritura. La mente necesita ser alimentada por la verdad, porque el mundo se encarga de llenarla de ruido. Leer, meditar y recordar la palabra es como respirar el aire del cielo. Cada versículo interiorizado es una defensa contra la confusión. Cada promesa recordada es una luz que guía en la oscuridad. Cuando Pablo dijo, transfórmense por medio de la renovación de su mente, estaba hablando de un proceso continuo. Esa transformación ocurre cuando la mente se satura de las palabras divinas, cuando ya no son letras en una página, sino pensamientos que habitan el corazón. El hábito del silencio. Vivimos en una generación que teme al silencio, pero el alma que ama la presencia de Dios lo busca. En el silencio, la mente se limpia del exceso, la voz interior se calma y el espíritu susurra verdades que el ruido no deja escuchar. No todo lo que Dios quiere decir se revela en palabras. Algunas de sus lecciones más profundas se entienden solo en quietud. Aprender a estar en silencio ante Él es uno de los mayores signos de madurez espiritual. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que la mente deje de resistir y comience a recibir. Espacio donde los pensamientos dejan de girar en torno al miedo y comienzan a girar en torno a la fe. El hábito de la obediencia. La mente se renueva en la medida en que se alinea con la voluntad de Dios. La obediencia no es un peso, es una liberación. Cuando obedeces, dejas de debatir con tus pensamientos y empiezas a fluir con la dirección divina. Y en esa fluidez, el alma se siente ligera, libre, en paz. Obedecer es confiar en que lo que Dios pide siempre tiene un propósito mayor. A veces la obediencia te llevará a lugares incómodos, pero allí también estará su presencia. Y cuando lo descubres, tu mente aprende que no hay lugar más seguro que aquel donde Él te guía. El hábito del descanso. El descanso también es espiritual. Una mente agotada no puede discernir. Un corazón cansado no puede escuchar. Dios, en su sabiduría, estableció el reposo no como debilidad, sino como parte del diseño divino. Descansar en Él es una forma de decir, no tengo que controlarlo todo, porque tú ya lo controlas. El alma que aprende a descansar deja de luchar contra la corriente y se deja llevar por la gracia. Cada hábito de presencia diaria tiene un efecto acumulativo. Orar te centra, agradecer te pacifica, leer la palabra te ilumina, guardar silencio te equilibra, obedecer te fortalece, descansar te renueva. Juntos, forman un sistema espiritual que mantiene tu mente viva, sana y sensible al Espíritu Santo. No necesitas hacerlo todo perfecto. Dios no busca rendimiento, busca constancia. La transformación mental no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides volver a su presencia. Porque cada regreso cuenta. Cada intento sincero tiene valor eterno. Hay días en los que sentirás que no puedes concentrarte, que tu mente está dispersa, que la oración se vuelve seca. No te castigues por eso. Dios no mide tu fe por tu claridad mental, sino por tu perseverancia. Él valora cada pequeño gesto que haces para permanecer cerca. La renovación mental se construye como una casa, piedra sobre piedra, día tras día.
Y cada hábito de presencia es un ladrillo invisible que levanta muros de fortaleza espiritual. Una mente que habita en su presencia se vuelve un lugar donde reina la paz. Cuando los pensamientos de ansiedad intenten regresar, recuérdales que tu mente tiene dueño. Cuando el desánimo quiera imponerse, responde con gratitud. Cuando la confusión quiera nublarte, busca el silencio. Cuando la duda te hable, abre la palabra. Y cuando el cansancio te abrume, descansa en la certeza de que Él no deja de obrar. Esa es la esencia de los hábitos de presencia diaria. Mantener viva la conexión con aquel que renueva todas las cosas. Porque la mente que permanece en Dios no se desgasta, se fortalece. No se llena de miedo, se llena de confianza. No se apaga, se enciende con esperanza. El alma que cultiva estos hábitos aprende a vivir con equilibrio. No se desespera por el futuro, ni se queda atrapada en el pasado. Vive el presente con atención y gratitud. Y en esa presencia consciente descubre la plenitud que el mundo no puede ofrecer. Dios no pide que lo busques por obligación, sino por amor. Su presencia no se impone, se invita. Él siempre está, esperando a que la mente vuelva al silencio donde todo comenzó. Y cuando lo hace, la transformación se vuelve natural. Los pensamientos cambian de dirección, las emociones se ordenan, el alma descansa. Y la mente finalmente habita en la paz que supera toda lógica. Vivir en su presencia no es una tarea más en la agenda, es el hilo que sostiene todas las demás. Es el lugar donde la renovación se vuelve cotidiana, donde el alma respira y la fe se fortalece. Por eso, quien aprende a permanecer en Dios no necesita entenderlo todo para tener paz. Le basta con saber que en cada respiración, en cada oración, en cada silencio, Dios sigue obrando dentro de su mente y de su vida. Todo proceso de transformación espiritual culmina en una revelación, que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo exterior, sino contra los pensamientos que habitan dentro. Y esa es la razón por la que Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dejó escrito uno de los mandatos más liberadores de toda la Escritura. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Estas palabras no fueron escritas para unos pocos creyentes con una fe extraordinaria. Fueron dirigidas a todos los que desean vivir con propósito, paz y plenitud. Pablo entendió que nada cambia por fuera, sino cambia primero por dentro. Que no hay nueva vida sin nueva mente, ni nueva historia sin nuevos pensamientos. Y aquí se encuentra el secreto. La transformación espiritual no ocurre cuando haces más, sino cuando te rindes más. No se trata de acumular conocimiento o de mostrar fortaleza. Se trata de permitir que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú no puedes hacer solo. La mente humana, sin renovación, se vuelve prisionera de los patrones del mundo. Vive midiendo, comparando, temiendo. Pero la mente espiritual vive confiando, agradeciendo, descansando. La primera busca controlar, la segunda busca rendirse. Y en esa rendición se abre la puerta a la revelación. Cuando permites que Dios renueve tu manera de pensar, comienzas a ver el mundo desde su perspectiva. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no hablas desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Y entonces, todo lo que antes te preocupaba comienza a perder poder. Dios no busca una mente brillante, busca una mente disponible. Una mente que diga cada mañana: Señor, aquí estoy. Enséñame a pensar como tú piensas. Esa disposición humilde abre las puertas del entendimiento espiritual, porque el pensamiento que se rinde a Dios se convierte en canal de sabiduría, no de confusión. El alma que se deja moldear aprende a discernir su voluntad. Y esa es la meta más alta de la renovación mental, poder conocer la voluntad de Dios y caminar en ella con gozo. Esa voluntad no siempre será fácil, pero siempre será buena. No siempre será cómoda,
pero siempre será perfecta. El corazón humano tiende a buscar resultados visibles, pero la mente renovada busca comunión. Y en esa comunión, los pensamientos se transforman sin que te des cuenta. Lo que antes te inquietaba ya no te perturba. Lo que antes te dolía ahora se convierte en testimonio. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. Dios no cambia las circunstancias primero, cambia la mente para que puedas interpretarlas con madurez. Porque cuando la mente se renueva, el alma se vuelve resistente al desánimo y receptiva a la esperanza. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo en tu interior. Cada pensamiento alineado con su palabra es una victoria. Cada vez que eliges perdonar, creer, esperar, estás comprobando que su voluntad realmente es buena, agradable y perfecta. La renovación no se mide en emociones, sino en dirección. No se trata de sentirte diferente, sino de pensar diferente. Y cuando los pensamientos cambian, los sentimientos los siguen. Por eso, aunque a veces no sientas nada, sigue caminando. Porque mientras tú avanzas, el espíritu está trabajando en lo invisible. Hay un momento en que el alma comprende que el cambio no depende de entenderlo todo, sino de confiar en quien lo dirige todo. Y cuando llegas ahí, la mente deja de luchar y empieza a descansar. Descansa en la certeza de que todo, incluso lo que duele, está siendo usado por Dios para moldearte. No hay pensamiento inútil cuando se entrega a su presencia. Incluso los más oscuros se convierten en lecciones cuando el Espíritu los toca. Esa es la grandeza de la gracia. Toma lo que estaba roto y lo convierte en enseñanza. El alma transformada no es aquella que nunca duda, sino la que, incluso en la duda, elige creer. Esa elección es la base de la libertad interior, porque cada vez que eliges la fe sobre el miedo, el perdón sobre el rencor y la esperanza sobre la resignación, estás renovando tu mente una vez más. La transformación no es un evento, es un estilo de vida. Y el Espíritu Santo, que habita en ti, es el maestro paciente que la conduce. Él no se apresura, no te exige, no te compara, solo te invita cada día a pensar con Él, a ver con Él, a vivir con Él. Dios no te pide perfección, te pide presencia. No te pide grandes logros, te pide fidelidad en lo pequeño. Porque la mente que permanece en Él, aun en los días grises, florece. Y cuando florece, da fruto: paz, mansedumbre, templanza, gozo, fe. Frutos que no nacen del esfuerzo, sino del habitar constante en su amor. El alma que ha sido renovada se vuelve reflejo de la bondad de Dios. Y quienes la rodean comienzan a notar algo distinto: serenidad en medio del caos, compasión donde antes había juicio, esperanza donde antes había desánimo. Esa es la evidencia de una mente transformada. Irradia paz, porque su fuente ya no es el mundo, sino el cielo. Cuando eliges cada día ser transformado, también te conviertes en instrumento de transformación para otros. Tu paz inspira, tu fe contagia, tu perseverancia enseña. Sin predicar, ya estás hablando. Sin imponer, ya estás sembrando. Esa es la voluntad de Dios. Que tu vida se convierta en una extensión de su mente, en una expresión visible de su pensamiento eterno. Y cuando eso sucede, todo cobra sentido. Las pruebas dejan de ser castigo y se vuelven lecciones. El dolor deja de ser obstáculo y se convierte en crecimiento. La espera deja de ser pérdida y se convierte en propósito. Cada pensamiento que antes te limitaba se transforma en un recordatorio de cuánto te ha renovado su amor. Y esa conciencia te llena de gratitud, porque entiendes que no fue tu disciplina, sino su misericordia. No fue tu fuerza, sino su paciencia. No fue tu entendimiento, sino su gracia obrando en ti día tras día. Una mente transformada no teme volver a empezar, porque sabe que cada amanecer es una nueva oportunidad para renovar el corazón. Y aunque el mundo cambie, aunque las voces sean muchas, aunque los días parezcan inciertos, el alma transformada recuerda que la voz de Dios siempre permanece igual, firme,
clara y amorosa. Por eso hoy, mientras cierras este momento de reflexión, haz una pausa y permite que tus pensamientos se alineen con esta verdad. Dios no ha terminado contigo. Aún está renovando lo que no entiendes. Aún está transformando lo que duele. Aún está moldeando lo que parece perdido. Y lo hace con ternura, sin prisa, con la precisión de un alfarero que conoce la forma final antes de que el barro la adivine. Tu mente no volverá a ser la misma, porque ha sido tocada por su palabra. Y esa palabra no pasa sin dejar fruto. Cada oración, cada silencio, cada decisión de confiar ha sembrado en ti una semilla eterna. Y aunque el proceso continúe, ya estás viviendo la evidencia de lo prometido. Una mente en paz, un corazón libre y un espíritu fortalecido. Si este mensaje ha hablado a tu vida, escribe en los comentarios una declaración de fe. Dilo en tus propias palabras o con esta frase: Señor, renueva mi mente cada día y enséñame a vivir en tu voluntad perfecta. Y si sientes en tu corazón que esta palabra puede ayudar a otros, compártela. Nunca sabes a quién puede tocar una simple semilla de esperanza. Suscríbete si deseas seguir creciendo en esta comunión diaria con Dios, donde cada reflexión es una oportunidad más para renovar el alma. Antes de terminar, quiero dejarte un secreto práctico, sencillo pero poderoso. Cada mañana, antes de mirar el teléfono o encender las luces del día, pronuncia esta oración: Señor, hoy te entrego mi mente. Que mis pensamientos se llenen de tu verdad, mis palabras reflejen tu amor y mis decisiones sigan tu paz. Esa oración, dicha con sinceridad, puede cambiar el rumbo de tus días, porque la mente que comienza el día en la presencia de Dios permanece en su propósito hasta el anochecer. Así, vivirás el milagro más silencioso y más profundo, el de una mente que, renovada por el Espíritu, aprende a pensar con el cielo y a vivir con la paz que nada ni nadie puede quitar.